El título del mensaje de esta noche, este día miércoles, es permanecer para poder avanzar. Como siempre, los días miércoles buscamos que Dios nos dé fortaleza espiritual, renuevo en medio de la semana para continuar hasta llegar al día domingo, el día del Señor, en una mejor condición anímica inclusive, ¿no? Obviamente espiritual, definitivamente. Bueno, vamos a leer Colosenses 1:21 para ver un poquito de qué depende que me pueda presentar en victoria delante de Cristo. Lo esencial, porque ¿de qué depende que yo pueda un día presentarme delante de Dios y Él me reciba delante de Él con gran alegría? Que diga, este es mi hijo, este es uno de mis escogidos. Bien, ya casi que se lo dije, pero vamos a leer Colosenses 1:21, que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Hasta ahí nomás nos tomamos un ratito para reflexionar, nos sentamos. Fíjense de la manera que Pablo llama a los colosenses, a los creyentes colosenses. Le dice: vosotros que en otro tiempo, o sea, eso quiere decir que en este tiempo no, erais extraños y enemigos en la mente, haciendo malas obras. Fíjense, ustedes pueden mirar para atrás en el tiempo y hasta muchos de ustedes pueden sentir cierta vergüenza, no para que la sientan ahora o que yo los quiera avergonzar, pero ustedes pueden sentir vergüenza propia en sus corazones de haber sido enemigos del Evangelio, enemigos de Cristo, del Evangelio y de su iglesia, y hoy son parte de ella. ¡Qué cosa hermosa! Y Cristo no les puso un arma en la cabeza, sino que les llenó de amor el corazón, les alumbró el entendimiento, les perdonó sus pecados, les perdonó como a mí. Nos perdonó nuestras ofensas, nuestros desprecios, nuestras blasfemias, vamos a utilizar un lenguaje más criollo, nuestro ninguneo al Evangelio. O nuestra confrontación voluntaria y nuestros desprecios para con las personas que estaban en el Evangelio. Bueno, ahora os ha reconciliado. ¿Pero con quién? Con Él mismo. Porque, ¿y qué es la palabra reconciliación? Poner en acuerdo y armonía dos personas que están enemistadas. Quiero decirte que Dios no era tu amigo, era tu enemigo y vos no lo sabías. Pero ahora lo sabés y menos mal que Él te ha reconciliado, porque pobre de nosotros enfrentarnos un día a un enemigo tan grande. Pobre de aquel que no responde al llamamiento amoroso de la reconciliación que Dios hace. Y lo hizo no con dólares, sino por medio de su cuerpo de carne, o sea, como el tuyo, como el mío, destruido literalmente en una cruz y antes lacerado totalmente por las espinas, los golpes, los puñetazos, las patadas. Los insultos y las escupidas sería lo de menos. Los clavos y la lanza. A través de eso, Él pagó todos tus y mis pecados y te presentó, te pone en condiciones de presentarte delante de Él mismo como juez, como santo, sin mancha e irreprensible. Como diciendo, tu lista de pecados está totalmente limpia. Han sido borrados
todos tus pecados. ¡Qué tremendo milagro de parte de Dios! Pero esto, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Como esto no quiere decir que, bueno, yo estuve un tiempo mal, después tuve un tiempo bien y después volví a lo mismo o peor. No. La evidencia de que uno está reconciliado y está en condiciones es que avance en la vida permaneciendo como. De ahí el título, ¿no? Permanecer para avanzar. Avanzar en la vida permaneciendo sin moverse de la esperanza del Evangelio. O sea, creyendo lo mismo que al principio, esperando la salvación que viene de Dios, de la misma manera, ¿no? Y fundado y firme en la fe. O sea, nosotros estamos viviendo mundialmente, en nuestro país lo vemos, y en el contexto de nuestra gente que conocemos, vemos como jóvenes y adultos siguen apostatando, siguen cayendo en su fe. Se enojan, se ofenden, se excusan, simplemente dejan. No, ando frío, no, con fiaca, qué sé yo. Apostasía lo mismo. Por eso se pone en duda que pueda ser de aquellos que puedan presentarse santos y sin mancha. No es que los condenamos, no, pero la Biblia dice que si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. ¿Qué fe? La fe de Cristo, la fe de la Biblia, la fe de Dios. Y sin moverse de la esperanza del Evangelio, de saber que un día Cristo vendrá a buscarnos, a los que le esperamos, a los que trabajamos, luchamos por Él, a los que vamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios, a los que vamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como dijimos, y que tratamos de purificarnos así como Él es puro, para que un día seamos perfectos cuando Él complete su obra en nosotros. Permanecemos en esa esperanza y en esa recta de acción. Digan conmigo, recta de acción. Porque no es una recta imaginaria o de expectativa, sino una recta de acción continua. Ahora, este Evangelio, cuando yo lo practico y estoy en esta recta de acción, miren esto, yo también puedo beneficiar la vida de salvación de otros creyentes. Pregunto, ¿puedo? La vida, los que también, ¿no? Los que también permanecen fundados en la fe, firmes, ¿no? Y que no se mueven de la esperanza del Evangelio. ¿Yo puedo o es una obra solo de Dios? Bien, fíjense en 1 Timoteo 4:2, que a partir del consejo que se le da al pastor, al joven pastor Timoteo, nos da a nosotros la facultad de poder aplicarlo a nuestra vida personal y hacer lo mismo. Porque en definitiva así se aplica la palabra de Dios, viendo el mandamiento para otros y en mí o desde mi posición aplicar los principios y ponerlos por obra para que ejerza una influencia semejante o parecida a la que produce en la persona a la cual se le escribió. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Evidentemente, un joven en autoridad a veces no se lo valora por su condición de joven. A mí me pasó cuando recién empecé, 25 o 30 años atrás. Es más, se reían de mí y del pastor que me llamó a trabajar con él. Yo lo comprendo porque generalmente dice, este pibe, ¿qué va a hacer? ¿No? Pero el llamamiento era de Dios y yo no lo podía evitar. Le guste a la gente o no, me guste a mí, el llamamiento está, es irrevocable. Los dones de Dios son irrevocables. La salvación es irrevocable, es un don de Dios. Los dones de Dios
son irrevocables. Sé ejemplo, a pesar de ser joven, no tener mucha experiencia. Esto es para que uno de los chicos diga, bueno, pero yo soy joven. Bueno, sé ejemplo de los creyentes, no importa si es joven o adulto o anciano. ¿De qué forma? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Son tres cosas que son muy buenas para afianzar los conocimientos. La lectura, ¿cuántos leen? Bueno, es bueno leer. Es bueno leer con atención, no leer por leer. Vieron que, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que yo puedo leer y pensar en otra cosa. Significa que leo, pero no recapto nada. Eso pasa cuando perdemos el foco. Podemos estar leyendo, porque ya se acostumbra el cerebro, pero sin prestar atención a lo que leemos. Y tenemos que volver al principio ¿verdad? Del párrafo para captar la idea, y es lo correcto, ¿no? Pedir perdón a Dios en tal caso si estábamos en oración, mucho más. Bueno. La exhortación, o sea, tiene que ver con el motivar a otros y el enseñarle a otros. Fíjense que alguno diría, bueno, pero con esa juventud, con poca experiencia, ¿qué va a motivar a otros? La Biblia dice, sé ejemplo, exhortá, motivá y enseñá. Claro, si hay una persona que sabe, no le vas a ir a enseñar, pero si una persona que no sabe, sea cual fuere, con amor y respeto, podés siempre enseñarle, por más que sea joven. Y si sos una persona adulta, con años de experiencia y fidelidad en el Señor, bueno, pongámonos las pilas, estemos fuertes, exhortemos a los que están retrocediendo, apostatando, animémoslos, démosle ejemplo, ¿sí? Ahí vemos cómo lo estamos influenciando, y enseñémosle de nuevo. No descuides el don que hay en ti. Bueno, aquí el don al cual se refiere Timoteo, a Pablo para con Timoteo, es el don del ministerio pastoral. Es un don. O sea, como yo, llamado al ministerio, tengo esto que es un don de Dios. No es una habilidad que desarrollé porque me gustó la idea de ser pastor. Es un don de Dios, bueno o malo. Yo diría que el don en sí mismo, bueno, el malo soy yo, ¿no? Pero no debo descuidarlo también, debo ejercitar el don. ¿Qué don tenés vos? No necesariamente ministerial, pero ¿qué don tenés en lo intelectual? Bueno, pregúntate, ¿estás ejercitando ese don para el beneficio de tus hermanos en Cristo o de la iglesia o la congregación a la cual perteneces? La Biblia dice que no lo descuides. Cuidarlo tiene que ver con ejercitarlo. ¿Cómo cuidamos la salud motriz de nuestro cuerpo, por ejemplo? ¿Qué hacemos? ¿Dormimos todo el día? ¿Hacemos maratón de 40 kilómetros una vez por mes? Estoy yéndome a los extremos. Ni una cosa ni la otra. Bueno, si querés correr maratón, una vez, hacelo. Si te da, bien, entrená. Y si querés dormir todo el día, porque 2 días estuviste sin dormir, dormí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que dormir lo suficiente, caminar o ejercitar el cuerpo lo suficiente para mantener la salud en su mejor punto. ¿Correcto? Bueno, hay que ejercitarse y disciplinarse, digan conmigo, disciplinar mi estilo de vida para tener una máxima condición de salud mental, emocional y física. ¿Sí, verdad? Bueno, en lo espiritual también debo ejercitarme para la piedad. Recuerda, también le decía Pablo a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa en esta vida y en la venidera también. Ahora, ejercítate para la piedad, para la vida cristiana. Hay que ejercitarse, hay que practicar lo que no me sale. A veces la generosidad, a veces las buenas relaciones personales, a veces el animar a otros, el pensar en otros, el
callarme la boca. El no opinar de otra área en la cual no pertenezco, no soy líder. No, colaborar con otra área, con otro área, por ejemplo, ¿no? Y eso hay que ejercitarlo. Bueno, lo que pasa es que a mí no me sale. Está bien. No todos sabemos todo, pero hay que ejercitar la piedad. Pues la Biblia nos manda, no es una cuestión de puedo o no puedo, sino hacelo, dice Dios. Practicá la piedad. Ejercitate para la piedad. Bueno, pero es que yo no camino 2 cuadras. Bueno, empieza con una. ¿Pero cuándo va a empezar? Bueno, no sé, estoy pensando. Bueno, entonces, claro, nunca va a llegar a las 2 si no hace una. ¿Está? Bien. Entonces, dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. No es que hay que hacerlo el primer mes o el segundo mes. Diga conmigo, permanecer en ellas. ¿Qué cosas está hablando? Bueno, la lectura, la exhortación, la enseñanza, el ser ejemplo a los creyentes en palabra, amor, conducta, espíritu, fe y pureza. Eso hay que permanecer en ello. Hay que hacerlo un hábito de vida. ¿Está? Bien. Cuando yo hago esto, ¿qué pasa? Y algo más dice todavía, ¿no? Para que tu aprovechamiento, o sea, lo que a vos te aprovecha, esta disciplina, estilo de vida, te va a aprovechar a vos, pero por supuesto porque tiene promesa para la vida presente y la venidera. Pero este aprovechamiento para ti le sea evidente a los demás que te está haciendo bien. Te estás convirtiendo en un buen o una buena cristiana, en un buen líder, en un buen dirigente de área o colaborador o hermano en Cristo, no hay problema. Pero hay que ocuparse y permanecer. Esto sin duda me lleva a avanzar. ¿Y qué dice? Ten cuidado de Satanás, dice. Pues entonces, no, el diablo mete la cola, cuando el diablo mete la cola ya está todo mal. No. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Otra vez, persiste en ello. ¿En qué? En cuidarte de vos. Y en cuidar lo que en la Biblia se enseña para practicar la fe cristiana. Hay que cuidar de permanecer en la condición de cristiano piadoso de manera continua a lo largo del tiempo. Entonces, sin lugar a dudas, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No quiere decir que la salvación es por las obras, no, sino que llegarás a expresar claramente la salvación y vas a lograr que a otros les pase lo mismo. Van a tener plenitud en su vida de salvación, mucho fruto, como es la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios que tengas 2 uvitas en la vida. Bueno, yo en la vida caminé, hice lo que pude, di 2 uvitas. 3 uvas dio mi racimo. ¿Qué va a hacer? Era lo que tenía, era lo que Dios me dio. Mentira. He aquí, yo os he puesto para que llevéis fruto y mucho fruto, dice el Señor, y vuestro fruto permanezca. Persiste en ello, en la práctica, en la doctrina, o sea, tener bien clara la doctrina, cuidado con las doctrinas de la Biblia, por eso la enseñamos tanto, para eso está el pastor. El pastor está puesto para la defensa del Evangelio. El pastor está puesto para administrar la alimentación del pueblo. Fíjense cuántas personas se perderán hoy esto que estamos aprendiendo. No van a ser alimentadas con esto. No las estoy criticando. Simplemente vean que se pierden este plato. No es que yo sea el bueno. La comida es buena, no el mozo. El mozo es un mozo, como yo, como cualquier otro. Puede ser bueno o mal mozo. ¿Buen mozo? Bueno, eso lo dice mi esposa. Espero que lo diga. Ahora, el punto no es ese. El punto es la comida que trae el mozo. Porque después de todo, ¿a usted qué le importa cuando va al restaurante? ¿El mozo o la comida? Bueno, sí, yo soy telita y sin apuro, bueno, otra cosa, ¿no? Solterita y sin apuro. Pero si usted no está interesado en amores, sale a comer, ¿qué le interesa, el mozo o la comida que trae el mozo?
Y bueno, la calidad de la comida, sin lugar a dudas. ¿Qué importa quién predique si predica la Biblia? Bueno, lo bueno es que usted puede escoger cualquier predicador en YouTube, puede ser bueno o malo, pero Dios no se lo puso, usted lo escogió. En cambio, a mí no me puede escoger, me tiene que aguantar. Me tiene que aguantar. Y tiene que orar por mí. Y tiene que tenerme paciencia. Yo también con usted y usted conmigo y viceversa. Está bien, no hay problema. Pero ¿qué digo? Que así Dios nos pensó. Nos guste o no, pero nos hace bien. Creo que nosotros tenemos que tener libertad. Recuerda, el domingo hablamos de la libertad, pero la libertad no es libre, para decirlo así en términos prácticos, ¿no? La libertad no es libre. Se experimenta la sensación de libertad cuando somos esclavos de justicia, esclavos de Cristo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, entonces, creo que está viendo más claro qué significa permanecer en Cristo, ¿no? Creo que es más claro ahora. ¿Qué es permanecer en Cristo? Porque en Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Claro, por un lado, parece muy exagerado o que no tiene sentido, porque ¿cómo va a comer la carne y la sangre de un ser humano? Quien es Dios, también hecho hombre, ¿no? Obviamente no se refiere a comerlo a Jesús, ni tampoco comer la Santa Cena, sino que tiene que ver con alimentarse de la esencia de Cristo. Alimentarse de la palabra de Cristo, del ejemplo de Cristo, de la vida de Cristo. Eso es cuando usted come su carne y su sangre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, es en sentido figurado, es más, es obviamente metafórico el dicho, él también vivirá por mí. O sea, debido a que se alimenta de Cristo. Entonces está viendo que permanecer en Cristo es alimentarse de la vida de Cristo. O sea, yo puedo alimentarme de la vida de un artista, por ejemplo, de la vida de un político, del deporte favorito. Yo alimento mi mente de información, actividades, prácticas que unas pueden ser lícitas, no pecaminosas, pero eso no te va a traer la vida de Dios. O sea, yo puedo, de hecho, practicar deportes, hacer viajes, tener amigos, tener hobbies, practicar cosas divertidas, ninguna de ellas pecaminosa. Puedo ir a ver un partido de fútbol a la cancha sin convertirme en un barra brava. Puedo jugar al fútbol, no sé, tantas cosas lindas puedo hacer. Tirarme en paracaídas o en parapente o qué sé yo, hacer windsurf. O sea, un deporte extremo. No sé. Pero eso no es vivir. Hay que alimentarse de Cristo. Porque para mí el vivir, decía Pablo, es Cristo. Entonces, alimentarse de Cristo es vivir. Es más, si ahora en Juan 15 viene esta metáfora de la vid y los pámpanos y las ramas, que habla claramente de esto, van a ver que ahora tiene mucho más sentido el título, que permanecer es crecer, avanzar. El solo hecho de permanecer, diga conmigo, el solo hecho de permanecer. Juan 15:1 dice, y yo, la vid verdadera, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Son los que, como dijimos al principio, no permanecen fundados y firmes en la fe y que se mueven de la esperanza del Evangelio. Son estos los que se corren, son los que Cristo arranca. ¿Por qué? Porque no lleva fruto. ¿Fruto qué fruto? Yo decía 2, 3 uvitas. No lleva fruto de Cristo, digamos, ¿no? Porque no está unido y no permanece.
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Evidentemente, no es la voluntad de Dios, ni el plan de Dios, ni como Dios nos pensó, que tengamos 2 uvitas en nuestra rama. No es nunca que justificación de alguien. Bueno, lo que pasa es que yo soy así, soy de 2, 3 monedas, 2, 3 cositas y nada más en la vida. No, hermanos, eso es desidia más que nada o justificar nuestro pecado. No, creo que no es el pensamiento de ustedes, pero alguno lo puede tener y le puede servir. Dice en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjese que está utilizando la figura de la rama unida naturalmente al olivo, a la vid, perdón. Ahí está también como la figura del olivo silvestre y el real, ¿no? Para Israel y nosotros los gentiles injertados. No, bueno, pero acá estamos en la vid, ¿no? Y en la rama de la vid. Fíjese que la rama tiene que estar necesariamente unida y unida nada más. ¿Qué pasa cuando la rama está unida a la vid? Naturalmente sale fruto. O sea, si el tronco está bien alimentado, y el tronco es Cristo, o sea que el tronco no es cualquier tronco, el tronco es Cristo. O sea que es un tronco perfecto, bueno, bien arraigado, que alimenta seguramente todas las ramas que estén conectadas. O sea que permanecer en Cristo es garantía de dar fruto. Usted no puede decir, bueno, yo voy a estar, pero no sé si voy a dar fruto. Es que no es vos quien va a dar fruto, es Cristo que va a dar fruto en vos. Estás entendiendo mal. Porque si vos estás unido a Cristo, si vos estás fundado y firme en la fe y no te moviste de la esperanza del evangelio que has oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, ¿no? Como decía Pablo, citando lo de Colosenses al principio. Entonces, esa persona dice lleva mucho fruto. Ahora, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros no permanecemos en él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Escuche, o sea, eso es alentador, porque usted dice, bueno, es que yo no sé qué hacer. No, sí sabes, porque Dios te está diciendo que tenés que practicar la piedad, ser ejemplo de conducta, palabra, espíritu, fe, pureza, dedicarte a la lectura, la exhortación y la enseñanza, cuidarte de ti mismo y de la doctrina, permanecer en ella y afectar a otros positivamente. Eso es permanecer. Eso te toca a vos y a mí. ¿Y quién da fruto? ¡Dios! Ahora, evidentemente hay personas que no hacen esto. Y eso cuenta de que no sé si están unidos a la vid. Y puede ser que les pase que el día Cristo corte esa rama, o sea, la desarraiga socialmente de la iglesia, porque no estaba unida espiritualmente a la iglesia, ni a Cristo. Estaba unida física, humanamente, socialmente, políticamente, afectivamente, pero no espiritualmente. Y ese es el problema. ¿Puede durar la unión afectiva muchos años? Puede. Social, puede. Religiosamente puede perseverar toda la vida y morir socialmente unido a la iglesia, pero irse al infierno. ¿Por qué? Porque necesita estar unido a la vid y tener la vida de la vid, del tronco. No hay forma de que una rama sola pueda dar fruto, no hay forma. ¿Usted vio alguna rama sola que dé fruto? Lo que sí he visto, que algo, bueno, pero esto ya pasa, ¿no? Que a veces un árbol roto todavía sigue dando fruto porque está conectado todavía. Eso dice que necesariamente, ahora cuando la rama cae del todo, se seca. Se seca. Es triste, ¿no? Pero qué lindo decir, bueno, mira, esta rama está, pero sigue dando fruto. Qué lindo, está toda quebrada así por una tormenta y sigue saliendo hoja y fruto, ¿no? Qué tremendo, qué particularidad, ¿no? Bueno, eso nos habla que aunque vos estés todo machucado, todo cascoteado, todo quebrado, vas a seguir dando fruto de Dios. Porque es poderosa la savia del tronco. Eso es motivador. Ahora, dice, el que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Esto es terrible, porque vieron que en Dios no hay, bueno, lo que pasa es que un puntito medio. No hay puntos medios. Diga conmigo, en Cristo no hay puntos medios, o unido o separado, o en el cielo o en el infierno. En el purgatorio no, porque no existe. No está enseñado en la Biblia. No hay puntos medios, porque acá no lo hay, en la Biblia no lo hay. Es conmigo y el que no junta conmigo desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. No hay puntos medios. No hay, bueno, yo soy neutro, desparrama al infierno. No hay forma. No hay, es blanco o negro. Pero no puede haber un gris con Dios. Con Dios no. Lamentablemente no. Gracias a Dios no. Porque Dios no tiene nada de tinieblas. Nada de pecado. Nada. Y nosotros tenemos que estar en la misma condición. Nada. Con Él. Ahora, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Y cómo hago para que su palabra permanezca en mí? Y lo acabamos de leer para Timoteo. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahí está. Es lo mismo. O sea, dice, si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis. Y aquí viene una parte buena. Y os será hecho. ¿Qué te faltan? ¿Fuerzas? Pedile a Dios. ¿Te falta ánimo? Pedile a Dios. ¿Te sentís confundido? ¿Te sentís triste, abatido, cansado, cargado, arruinado, abandonado, solo, traicionado? No importa, pedile a Dios. Él te va a dar vida otra vez. Porque Él da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, no se fatigarán. Levantarán sus alas como águilas, correrán, volarán, serán renovados con fuerzas de búfalo, serán ungidos con aceite fresco, como decía el salmista. Hay renovación, aunque no tengas nada de fuerza. Dios multiplica el cero por algo y le saca jugo. ¿Cero por toda la cantidad? Cero, pero excepto para Dios. Dios multiplica por cero y le saca jugo. Qué bueno es Dios, ¿no? Amén. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis así mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. De la manera que Dios te ama, permaneced en ese amor. Permaneced. ¿Y cómo sé si permanezco en su amor? Bueno, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Está todo relacionado siempre. ¿Cómo yo sé? Si una persona empieza a soltar mandamientos, empieza a quebrantar uno, otro y otro, y decir, esto no va a aguantar, no va a durar, no va a dar. Pero cuando el médico dice, mira, tiene pocos meses de vida o pocos días, lamentablemente no hay nada que hacer. ¿Viste cuando ahí te agarra esa desesperanza, esa angustia? A veces pasa así cuando vos ves las personas que empiezan a perder señales, síntomas. Decir, Señor, por favor, y no. Y bueno. Pero ¿cómo sabes vos si permaneces en Cristo y en su amor? Si seguís guardando los mandamientos, si seguís haciendo hoy lo mismo que al principio. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. De la misma manera. Por eso, hermanos, esta exhortación, creo que es clarificador, ¿no? Que el permanecer hoy nos garantiza avanzar. Porque alguno de ustedes puede decir, pastor, yo no sé si voy a llegar. Ocúpate del hoy. El mañana es de Dios. ¿Qué te toca a vos hoy? Permanecer en su amor, permanecer en las cosas que se te ha mandado, en la doctrina, enseñar, exhortar, ser ejemplo, animar, motivar, ¿no? Cuidarte de ti mismo. Dice que no está incluido el diablo en esta prédica, ¿no? Está nombrado, pero no incluido entre las cosas que me llevan a avanzar en la vida. Pero en Hechos 11:19,
le voy a contar algo, una situación que les va a motivar a todos ustedes a que puedan permanecer, porque no es tan grave lo que nos está pasando como en otros tiempos a la iglesia de Cristo. No es tan grave lo que te pasa. No es tan grave lo que te pasó, mucho menos si es una cuestión de relaciones, de palabras. Es muy sonso. Agarrarse de palabras y de dice qué para enojarse, justificar la inacción, me parece esto ofensivo para Dios. Me parece una afrenta a Dios. Fíjense en Hechos 11, 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? Lo retaron, lo corrieron, le tiraron perros, lo mataron a pedradas, en público. Imagínate una persona que la llenan de pedradones, como decía acá, ¿no? En público, a la vista de todos. ¿Cómo te vas a sentir? Y lo hicieron porque simplemente predicaba el Evangelio, no estaba insultando a nadie. Le dijo, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y cuando dijeron eso, los judíos se llenaron de celos, de un odio que les agarró, se taparon los oídos porque ya no lo podían escuchar a Esteban y lo llenaron de piedras hasta matarlo, en público. Entonces, la gente, imagínate, ¿cómo quedas cuando una persona la golpean en la tele, por ejemplo? Cuando la golpean delante tuyo. Fíjate cómo quedarían los cristianos que no eran violentos, eran gente pacífica, como vos, como yo. Quedaban heridos, lastimados, llenos de temor, porque nos puede pasar lo mismo, decía. Entonces, no nos ha pasado eso. Digámosle, ¿qué es lo que tanto te pasó? ¿Qué te dijeron? Feo, cobarde, mentiroso. ¿Qué te dijeron? Dejá de hinchar. Dejá de mentir, decirle. Dejá de hacerte el ofendido. Terminala. No, porque a mí lo que... Dejá. ¿Sos cristiano o no sos cristiano? Pasaron, dice, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Ustedes saben que en Antioquía se hizo una iglesia gigante, ¿no? Gigante fue la iglesia, pero vino después de la persecución. Y después en la persecución también hubo, ¿no? Después. Pero en medio de la persecución explotó la iglesia. No es que decir, bueno, ahora no es tiempo de congregarse, está difícil, está complicado el asunto. Entonces, no. Ahí, en medio de la muerte, el homicidio de Esteban y la persecución, ahí la gente dice que se produjo un avivamiento. ¿Quién puede hacer sino el Espíritu Santo hace esas cosas, no? Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia llegó de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, recuerdan el compañero de Pablo, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Habrá dicho, wow, mirá, estos hermanos, pero qué coraje, qué valentía, qué compromiso. No lo frena nada, ni la muerte de Esteban. Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué hizo? Le dijo, muchachos, aflojen porque está bravo el asunto. No, firmes ahí. Qué bueno, ¿no? No retroceder ni un milímetro en el Señor. Fiel al Señor. Venga lo que venga. Qué valentía, qué lindo, ¿no? La exhortación de Bernabé. Entonces, cierro con este versículo que todos conocen. Casi que de memoria lo deberían saber. 1 Corintios 15, 58. Si lo saben. Vamos.
Pablo les decía a estos hermanos: así que, hermanos míos, amados. Ya de por sí se puso cariñoso en esa línea, ¿no? Y le dice: estad firmes y constantes. La misma exhortación que a Timoteo, que a los de Colosas, que Cristo les hablaba a los discípulos. Evidentemente es el mismo patrón de conducta, estilo de vida que debe ser el perfil de un cristiano, naturalmente. No hay muchos perfiles, hay uno solo, el de Cristo. No hay perfiles de cristianismo. Perfiles hay en YouTube, en Internet, pero en Cristo hay un solo perfil, el de Cristo. Estad firmes y constantes. Consecuentemente, pero no lo dice creciendo en la obra del Señor siempre. Evidentemente, estar firme y permanecer va a seguir uno creciendo, como la rama que está en el árbol. Vos no la ves crecer, pero después de una foto o después de un par de años, la ves gigante. A mí me pasa mi árbol del fondo, el que planté hace unos años, se puso gigante. Cuando lo ve era una varita era. Y ahora hace sombra en todo el patio. Mi paraíso, el árbol paraíso, ¿no? El paraíso del cielo, no, a ese quiero ir. Pero bueno, es un anticipo. Lo tengo en casa, el paraíso. ¿Usted quiere venir al paraíso, a la sombra? Venga a casa. Yo tengo uno. Pero permanecer firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Y aunque no veas nada, que nadie valora tu trabajo, nadie valora tu esfuerzo, aunque lo va a ver, porque cuando estás en un grupo colaborador, un grupo armonioso, todos se valoran. Entonces ahí vas a saber que tu trabajo en el Señor no es en vano. Sirve tu trabajo, tu talento, tu don. Si no, Dios no te diría que permanezcas, que luches, que sigas firme, fiel, sirviendo, empujando, ayudando, colaborando, entregándolo todo. No diciendo, bueno, ahora que trabajen ellos, ahora que hagan otro. No, eso es muy de ahora. Muy hacer la tuya, muy argentino. No, nosotros no somos ya argentinos, somos de la ciudadanía celestial, de la Jerusalén celestial. No somos peregrinos ni extranjeros, sino somos conciudadanos los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, siempre. Pero si están firmes y constantes, no se preocupen, van a crecer siempre. Aunque lo que parezca en vano y te digan que es en vano, si el Señor dice que no es en vano, yo calculo que no debe ser en vano. Así que dale para adelante en el nombre del Señor. Amén.